Soy Reika Olivera, trabajo en FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en Roma. Yo soy especialista en manejo de recursos naturales y bajo eso trabajo mucho en agroecología. FIDA es un fondo de inversión. Invertimos con los gobiernos a través de préstamos y donación con un mandato muy específico en lo que es la lucha contra la pobreza rural. Entonces invertimos en intervenciones y actividades que ayudan a los pequeños productores rurales, sus familias y comunidades en la inclusión económica. Y además invertimos en otras personas en condiciones de pobreza rurales para la misma inclusión. Muchas gracias por la invitación de hoy. Voy a presentar para ustedes un estudio que recién estamos terminando sobre qué es lo que hace FIDA en agroecología. Este estudio hicimos, uno, porque somos parte de una iniciativa liderada por FAO, que es el escalonamiento de la agroecología a nivel mundial. En esa iniciativa estamos muchas organizaciones del ONU, además del Banco Mundial. Y cuando empezamos pusimos como primera tarea de hacer un estudio sobre qué es en realidad lo que hacemos cada uno en agroecología, para después conocer un poco más cuáles son las áreas donde podemos invertir más. La otra razón que lo hicimos es porque agroecología realmente está subiendo en la agenda global. Entonces tenemos muchos donantes y también otros socios que nos están preguntando ¿y qué hace FIDA en agroecología? Y claro, es una respuesta que queremos poder dar. Esa era otra razón del estudio. Quiero presentar muy brevemente el marco analítico y la metodología que usábamos para el estudio. Después voy a dar los resultados principales hasta ahora. Y después voy a presentar un estudio de caso. La idea era presentar dos, pero no me va a alcanzar el tiempo. Y al final, unas lecciones aprendidas y recomendaciones. Cuando estábamos con esa tarea al frente de cómo analizamos qué hacemos en agroecología en el portfolio de FIDA, primero decimos, pero hay que definirlo para poder analizarlo. Entonces nos ponemos a sistematizar qué es lo que se debe hacer en una inversión en agroecología a los diferentes niveles donde invierta típicamente un proyecto de FIDA. Entonces nos pusimos a definir grupos de actividades a cada nivel y el primer nivel fue las prácticas de agroecología a nivel de finca. Después también las prácticas de agroecología a nivel del territorio, entonces más allá con el manejo de los recursos naturales, más allá de la finca. Y después las actividades a nivel 3, que es el nivel de mercado, que son las actividades que apoyan la comercialización de los productos que vienen de la producción agroecológica. Al final, nivel 4, que es el nivel de políticas y instrumentos y servicios que puede facilitar la transición a la agroecología. Entonces, esos eran los 4 niveles donde definimos los grupos de actividades que queríamos analizar, si teníamos o no en los proyectos. También queríamos analizar hasta qué nivel o hasta qué estado los proyectos agroecológicos de FIDA inviertan en los 4 temas prioritarios que tenemos, que son el cambio climático, nutrición, género, jóvenes y pueblos indígenas. No, pueblos indígenas, bueno, no es una prioridad, pero sí tienen, según nuestra política, siempre nuestro enfoque cuando están en los territorios donde invertimos. Este es el marco que utilizamos para el análisis en el estudio. Como en los grupos de actividades que habíamos definido, los 4 niveles de intervención, hay muchas actividades que también se encuentran en un buen proyecto de manejo de recursos naturales. Teníamos que, en alguna forma, definir qué son los elementos claves que realmente caracterizan y pueden ayudar a distinguir un proyecto agroecológico de un proyecto de buen manejo de recursos naturales. Entonces, esos elementos claves definimos acá en las casillas verdes, que son eficiencia en el uso de recursos y reducción y sustitución de los insumos, sobre todo los insumos agroquímicos, reciclaje de energía, agua, nutrientes y biomasa, y diversidad en el diseño del sistema productivo, incorporación de más posibles cultivos y también animales en un sistema integrado entre los animales y los cultivos. Entonces, esos son los 3 elementos claves que siempre buscamos a nivel 1 de la finca, a nivel 2 del paisaje y el territorio,
para ver si el proyecto realmente califica como teniendo un enfoque agroecológico. Si es que es así, que es agroecológico en esos dos niveles, también analizamos el nivel 3, el acceso al mercado con los productos agroecológicos, y al nivel 4 del apoyo a las políticas, instrumentos y servicios que pueda apoyar la transición agroecológica. También, como ven en las cajas amarillas, analizamos todos los proyectos, tanto los agroecológicos como los no agroecológicos, de cómo incorporan los 4 temas prioritarios, como mencioné antes: cambio climático, nutrición, género y jóvenes, y además pueblos indígenas. Las casillas de color arena son los 10 elementos agroecológicos definidos por el Consejo de FAO, que son muy importantes también encajar en ese marco, como ya son los elementos globalmente acordados que definen la agroecología. Entonces, nos pusimos a analizar una muestra de 207 proyectos, que son todos los proyectos que terminaron o terminarán entre el periodo 2018 y 2023. Los proyectos después clasificamos en esos 3 grupos. El grupo 1 son los que sí tienen los 3 elementos que expliqué antes, que son los proyectos entonces completamente agroecológicos, y el grupo 3 que no los tienen los 3 y no son agroecológicos. Entre esos 2 también definimos 2 grupos parcialmente agroecológicos. Uno de ellos es porque muchos proyectos de FIDA inviertan por demanda. Entonces puede ser que un proyecto invierta con grupos de productores o cooperativas que sí quieren seguir un enfoque agroecológico, pero también puede haber otros grupos o cooperativas que no quieren seguir ese camino. Entonces son agroecológicos, pero no para todos los beneficiarios. El otro grupo parcial que definimos era un poco para capturar el tema de la transición. Entonces decimos, puede ser que uno de los proyectos tienen 2 de los 3 elementos, entonces en realidad no son completamente agroecológicos, pero están en camino. Entonces, para no dejar ese grupo afuera, definimos también ese grupo de parcialmente agroecológicos. Esto entonces es el resultado principal, donde se ve que 13% de los proyectos de FIDA invierten en la agroecología completamente. Hay otro 43% que parcialmente inviertan en agroecología, por las 2 divisiones que di antes, y 40% no inviertan en la agroecología. De ese 40%, 17% en realidad ni siquiera inviertan en el sector productivo, en el parte productivo de las cadenas productivas. Entonces, eso explica un poco por qué no son agroecológicos. Cuando veremos la figura, la situación en Latinoamérica y Caribe, en la figura derecha arriba, invertimos aún más, en el caso de Latinoamérica, en agroecología. Esta es la lista de los proyectos completamente agroecológicos en el caso de Latinoamérica y Caribe. Aquí vemos que tenemos en realidad un clúster muy lindo, con peso grande en Brasil, que son nuestros proyectos con el gobierno en el norte de Brasil, en la zona semiárida. También tenemos un proyecto en Ecuador y otro en El Salvador. Estos 2 cuadros muestran la situación a nivel global, el cuadro arriba, a nivel de Latinoamérica abajo, de cómo recoge todos los 4 grupos de los proyectos a los temas prioritarios de FIDA. Entonces se nota claramente que los proyectos agroecológicos, los barras verdes, y los proyectos parcialmente agroecológicos, naranjas y azules, son mucho más proclives a incorporar los temas prioritarios. Se nota también que el tema de género, eso sí está alto en casi todos los tipos de proyectos, también en los proyectos que no son agroecológicos, los barras grises. Y eso es porque es un tema muy antiguo en FIDA, entonces en realidad es obligatorio, en todos los proyectos tienen que incorporar género, y eso sí se nota que casi lo hacemos. Pero lo interesante es que en el caso de nutrición, jóvenes y cambio climático, que son los temas prioritarios más nuevos, los proyectos agroecológicos han sido mucho más rápidos de recoger esos temas, y también lo ve en el caso de pueblos indígenas. En el caso de Latinoamérica, los proyectos completamente agroecológicos son muy buenos, recogen 100% los temas prioritarios de pueblos indígenas en todos los proyectos.
Estos son otros resultados interesantes del estudio que muestra, si vemos solamente los proyectos que sí son agroecológicos completamente o parcialmente, y tratamos de ver en los 4 niveles de intervenciones donde hay grupos de actividades relevantes para agroecología, ¿a cuál niveles estamos incorporando más de estas actividades? Ahí se ve en el cuadro arriba a la derecha, el gráfico, que al nivel 1, que es la producción, y al nivel 2, que es el manejo de recursos naturales en los pasajes, ahí sí se ve que somos más fuertes, pero cuando vamos al nivel 3 de los mercados y el nivel 4 de las políticas y servicios que habilita la transición agroecológica, estamos mucho más débiles. Entonces, eso nos da el señal de que hay más por hacer, sobre todo en nivel 3, donde FIDA en realidad, por el tipo de organización que somos, deberíamos estar fuerte, porque trabajamos en realidad mucho sobre el acceso al mercado para los agricultores familiares, pero no lo somos cuando se trata de proyectos agroecológicos. En el de abajo se ve el mismo tipo de análisis, pues sobre la cartera solamente en Latinoamérica, y ahí sí se nota, pero claro, es el sesgo de los proyectos en Brasil, que ahí sí hemos hecho algo muy interesante a nivel de mercado. Ahí incorporamos muchas más actividades. Entonces, complementamos el análisis de la cartera con unos estudios de casos, donde queríamos ver en los proyectos que son completamente agroecológicas, qué es lo que hacen, qué es lo que funciona y dónde es donde podemos aprender. Entonces, como mencioné, los proyectos de Brasil son interesantes, sobre todo porque trabajan mucho más también al nivel 3 y 4, entonces mercados y políticas y actividades o servicios que facilitan la transición agroecológica. Entonces, ese proyecto que es de desarrollo rural sostenible en la región semiárida de Bahía, estamos trabajando a través del gobierno de Brasil con 62.000 familias rurales en el noroeste, incluyendo comunidades tradicionales, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Entonces es una zona bastante árida o semiárida. Entonces lo que se está haciendo es utilizar la agroecología como una herramienta que ayuda a contrarrestar la degradación de los recursos hídricos, que efectivamente es el desafío más grande en estas zonas, y también la degradación de suelos y la biodiversidad. Y a nivel de producción y paisaje se hace esas dos actividades, que uno es los patios agroecológicos manejados por las mujeres, donde tenemos metodologías muy interesantes con las mujeres de cómo manejar la diversidad y ampliar la diversidad, tanto para poder vender, pero también para la dieta de las familias. También se hacen actividades a nivel de paisaje, como estos son agroecosistemas muy frágiles, se hacen esos sistemas integrados agropastoriles, donde se aumenta la cobertura de bosque y al mismo tiempo mejora la regeneración de las pasturas. Entonces eso es a nivel 1 y 2. Y al nivel 3, ¿qué es lo que hace que es muy interesante? En realidad se trabaja sobre la calidad y escala de la oferta, que eso sí se hace también en proyectos convencionales, pero la diferencia en ese proyecto agroecológico es que se ve una diversidad de productos. Entonces, procesamiento y venta de una diversidad de productos. Entonces, un proyecto más tradicional normalmente escoge unos pocos cadenas que tienen que ser los productos que ingresos. Pero aceptando que la agroecología genera una diversidad de comida y productos, se trabaja en otra forma. Entonces, hay varias formas de la comercialización que utilizan ese proyecto. Uno es la certificación orgánico o de agricultura familiar, donde se aumenta que esos sí son productos producidos con métodos agroecológicos, entonces son más seguros y sanos. Entonces, eso, claro, es para dar el señal al mercado y aumentar el valor agregado. También tiene estrategias de mercado de la economía solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Es en realidad algo que se ve en muchos proyectos de FIDA, porque es parte de nuestra genética, casi diría, que agrupar, apoyarles en organizarse para poder comercializar, para poder crear el volumen
y también para poder juntos buscar esos caminos más innovadores de acceder a los mercados con los productos agroecológicos que tienen. Entonces, más allá de fortalecer las cooperativas, uno por uno, también se trata de crear redes que trabajan entre ellos para aún más aumentar la llegada al mercado. Después se trabaja con los mercados institucionales. Brasil tiene dos programas muy importantes en lo que es la compra pública, que realmente se enfoca a hacer las adquisiciones de los productos. En esos programas es el programa de adquisición de alimentos y el otro es el programa de los alimentos escolares. La adquisición que se hace es apuntado a los pequeños productores y sobre todo ahora los agricultores también agroecológicos. Entonces, el proyecto vinculó o está vinculando a los agricultores a esos dos programas que en realidad han sido muy importantes porque no es un mercado menor para ellos. Después también se trabaja con mercados convencionales, como tratar de vincularse con restaurantes que quieren vender productos locales interesantes desde el territorio. A nivel de política también fue muy interesante ese proyecto, o es muy interesante, todavía está en ejecución, porque trabaja ese nivel 4, que es tan difícil hacer y es muy difícil también en los proyectos de FIDA, somos mucho más fuertes para los otros 3 niveles. Pero lo que se hizo aquí, o se está haciendo aquí, es primero reconocer que la transición agroecológica para los pequeños productores se necesita conocimiento, acompañamiento. Esas prácticas son muy demandantes en conocimiento y todo el tiempo de adaptación. Entonces se ha creado el Centro de Estudios en Agroecología y Convivencia en el Semiárido. Entonces es un centro muy específico para esta zona y también es específico para los pequeños productores, la agricultura familiar y campesina. Entonces, las técnicas o el enfoque que se utiliza es justamente ese acompañamiento continuo, que ha sido muy importante. Después, se trata de remover barreras de mercado. Entonces, se ha creado el servicio de inspección municipal y eso es para mover la barrera de que los pequeños agricultores, un problema que muchos tienen, sobre todo los productos de animales, de origen animal, es que no pueden cumplir con las licencias a nivel del Estado. Entonces se trabaja con los municipios para buscar un camino y al mismo tiempo capacitar a los productores para que sí puedan vender en los mercados municipales y desde 2019 también se hace ahora la comercialización entre los municipios. Entonces varios municipios han trabajado la temática, también se permite ahora que los productos puedan transitar. Y eso ha sido otro factor muy importante que ha abierto mercados. Después, abrir espacios para participación en los procesos de políticas. Como el proyecto trabajó con las organizaciones, también trabajó el tema de fortalecer su articulación de sus necesidades y también las demandas podían tener para las políticas públicas. Entonces, como las instituciones públicas locales participan en el proyecto, eso también crea esas vías de comunicación que son muy importantes o han demostrado ser muy importantes para dar esos espacios que se incorporan a los temas de los pequeños agricultores en las políticas. Y otra vez es para remover las barreras, los cuellos de botellas, y también para que los agricultores puedan acceder a los instrumentos que les pueden beneficiar, que existen las políticas públicas, como mencioné, el compra a través de los programas de alimentación que tiene Brasil. Después, también se trabajó otra plataforma que es el colegiado territorial, que es otra forma de territorialmente tratar de juntar multiactores como una mesa para realmente trabajar los temas que son más a nivel territorial, que ha sido otro instrumento muy importante. Al final quiero solamente resumir sobre un poco las lecciones aprendidas que podemos dar desde este punto. Algunos seguramente son conocidos por ustedes, pero el primero es que realmente tenemos que siempre pensar en la transición
a la agroecología para los pequeños productores, es muy importante trabajar no solamente sobre las prácticas y las técnicas y todo lo que sabemos que hay que hacer en el terreno, es muy importante al mismo tiempo trabajar en esas innovaciones sobre el acceso al mercado, abrir todos esos espacios al mercado. Eso implica sistemas accesibles de comercialización. Ahí viene ese tema de que esos tipos de sistemas que más son sistemas participativos de garantías, entonces unos grupos se juntan y se garantiza entre ellos que sí cumplen con ciertas formas de producir, entonces sus productos tienen esas imágenes reales de ser verdes y también seguros, con muy pocos agroquímicos o ningunos, y se puede venderlos bajo esos tipos de sistemas en vez de tener que ir por los sistemas de certificación orgánicos que son demasiado caros. Entonces, eso sí es importante, se ha vuelto más y más y más importante en agroecología. En Latinoamérica lo hacen también mucho, esos sistemas de participativos de garantía. Después hay que reconocer, si uno quiere hacer la transición, que agroecología es muy demandante en conocimiento. Entonces, yo creo que esa otra recomendación que tenemos es no olvidarse de eso. Nunca es un tema de una capacitación y ya lo saben y el resto lo pueden ver en YouTube, porque no pasa así. Es un proceso de mucho acompañamiento, las escuelas de campo ayudan, pero también de formar redes entre organizaciones y productores, pero también entre los municipios o ONGs que pueden ayudar de dar acceso a la asistencia técnica. Una asistencia técnica de acompañamiento, porque siempre surgen nuevos problemas de cómo hacer el mejor intercalado de los diferentes cultivos, que encajan mejor en cada contexto, cómo hacemos con resolver el tema del agua y la reconstrucción de los suelos, recuperación de los suelos, perdón, y toda la circulación de los nutrientes. Es demandante, hay mucho para conocer cuando uno no puede ir a comprar los químicos y listo, resolver el problema, ¿no? Es otra manera de trabajar. Y esas redes y espacios o las articulaciones entre los actores que incidan en un territorio también sirve para el tema que ya mencioné de abrir los mercados. El último punto es que sí vemos, y no es porque tenemos la respuesta ahora, pero sí hay mucha necesidad de innovar en enfoques de vinculación y financiamiento del sector privado. Ahí sí, como vimos en la presentación anteriormente, somos débiles en realmente hacer ese apalancamiento de los recursos privados. Y lo tenemos que aprender porque hay muchos inversores o que están invirtiendo desde el sector privado que sí quieren ser partes también de los sistemas alimentarios sostenibles. Y ahí tiene, claro, la agricultura un importante rol, pero tenemos que saber en mejor forma de hacer esos vínculos. Entonces es un desafío que todos tenemos por delante y donde como FIDA estamos muy listos para entrar en ese desafío. Muchísimas gracias por su atención y espero que ha sido útil.